Hello, thank you all Bueno, for muchísimas joining. gracias. Gracias por unirse por este webinario. La lucha por el cierre, los esfuerzos del pueblo panameño para cerrar la mina. Yo soy Paulina Personias de Earthworks, una organización basada en Estados Unidos y trabajamos con comunidades afectadas por la minería y el extractivismo. Junto con las comunidades luchamos por el aire, el agua, la tierra limpia y saludable. Queremos la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa. Estamos con Viviana Herrera, coordinadora del programa de Latinoamérica para Mining Watch Canadá, que trabaja en solidaridad con las comunidades indígenas y no indígenas que están enfrentando procesos extractivistas que amenazan sus territorios. También trabajan con gente de minería para asegurar las condiciones seguras de trabajo. Queremos agradecer nuestras organizaciones, las personas que han apoyado este webinario, America's Policy Group, Common Frontiers, y Panamá Vale Más Sin Minería. Tenemos un panel increíble que representa diferentes perspectivas de la sociedad panameña y mis colegas van a estar hablando para presentar a estas personas, pero estamos muy agradecidas por el hecho de que hayan tomado el tiempo de estar acá con nosotros, compartiendo sus ideas y sus perspectivas. Una breve nota. Al final del panel vamos a tener preguntas y respuestas, así que por favor utilicen la función de preguntas y respuestas que van a estar viendo en la parte inferior de la pantalla si tienen preguntas. Quería decir brevemente algunas palabras sobre este webinario. Algunos de ustedes quizás han seguido los informes en los medios a finales de 2023 de unas protestas masivas en todo Panamá sobre el cobre Panamá, la mina bajo First Quantum Minerals. Durante 39 días, el pueblo panameño fue a las calles para protestar contra esta mina y los impactos de la minería en general en el país. Pero, ¿por qué fue así ese momento en particular? First Quantum se había estado operando en un limbo legal cuando declararon, después de que declararon que su contrato fue ilegal en 2017 a través de la Corte Panameña. Y luego de eso, la empresa siguió operándose sin un contrato legal. Y cuando salió en las noticias, ya la empresa estaba negociando otro contrato con el gobierno. Y entonces las personas salieron a las calles para mostrar el hecho de que Panamá vale más sin minería. El gobierno declaró un moratorio sobre nuevas concesiones de minería, solicitudes bajo revisión y también las que vencidas. Y la corte declaró que el nuevo contrato de First Quantum era inconstitucional, violando la Constitución. Entonces, con su contrato nulo, eh, obligaron a First Quantum a suspender sus operaciones en Cobre Panamá. Entonces, los aliados, las organizaciones de la sociedad civil y el pueblo panameño han celebrado estas grandes victorias legales que avanzaron su meta de proteger a las comunidades y el medio ambiente de los impactos de la minería. Y First Quantum empezó a amenazar con una demanda a Panamá en el espacio internacional para $20 millones. 20%, 25% del PIB del país cuando esto empezó en 2023. El ISDS, Investor State Dispute Settlement, es una forma de arbitraje internacional que muchas veces entra en los acuerdos multilaterales o bilaterales de comercio y tiene un efecto fuerte en los gobiernos que quieren pasar reglamentos ambientales o que quieren respetar a las comunidades y los derechos indígenas. Se ha denunciado por las Naciones Unidas con expertos que dicen que ISDS puede prevenir a los estados de abordar el cambio climático y defender sus obligaciones de derechos humanos. First Quantum
Está diciendo que su mina es importante para la economía de Panamá y ha apelado al gobierno de Trump diciendo que puede ser una fuente importante de cobre para Estados Unidos. Pero First Quantum sigue diciendo First Quantum también ha seguido defendiendo que el problema no son las cuestiones medioambientales y sociales derivadas de la mina, sino la falta de comprensión por parte del pueblo panameño. En una reciente conferencia sobre los resultados trimestrales de febrero, el director ejecutivo Tristan Pascal declaró: continuamos con nuestros programas de divulgación pública para educar a la población panameña sobre los beneficios de Cobre Panamá y que la explotación de los recursos naturales de forma responsable desde el punto de vista medioambiental y social es una necesidad para el país en nuestra vida moderna. Esto ignora por completo todo el trabajo que han realizado los grupos panameños como el Centro de Defensa Ambiental, que está hoy en nuestro panel, para recopilar documentación de First Quantum sobre los impactos de la mina y analizarla de forma independiente. El trabajo que han realizado medios de comunicación independientes como Radio Temblor para difundir la información al público en general de forma transparente y accesible. Olmedo Carrasquilla, miembro de ese medio de comunicación, debía estar aquí hoy, pero no ha podido venir a última hora. Ha ido a cubrir una protesta y se ha encontrado con la represión de las fuerzas policiales, por lo que no ha podido llegar a un lugar desde donde conectarse al seminario web de hoy, o el trabajo que han realizado grupos comunitarios como los Guerreros del Mar, que también participan en nuestro panel de hoy para documentar los impactos ambientales de la mina en sus comunidades y territorios, a menudo con gran riesgo para su seguridad personal, y el trabajo también de organizaciones como Fundicep. Otra de nuestros panelistas que han coordinado protestas y huelgas en otras partes del país en apoyo a sus conciudadanos de Colón, donde se encuentra la mina. Todo ello mientras son criminalizados por su propio gobierno por ejercer su derecho a la protesta pacífica. Una y otra vez, First Quantum ha afirmado públicamente su compromiso con un diálogo abierto y transparente sobre la mina Cobre Panamá, pero destaca la ausencia de un compromiso para defender el derecho de las comunidades y los países a decidir por sí mismos si la minería es lo mejor para ellos o si representa el tipo de desarrollo comunitario que desean. A pesar de la falta de apoyo público a la mina, las preocupaciones e incluso las sanciones relacionadas con su impacto medioambiental, los problemas legales con el contrato por segunda vez, la moratoria que impidió a la empresa obtener un nuevo contrato y las críticas al sistema ISDS, First Quantum siguió buscando miles de millones de dólares del Estado panameño, un aparente intento de convertir su negligencia legal y medioambiental en responsabilidad financiera de Panamá. En 2024, Panamá eligió un nuevo presidente, quien desde entonces ha declarado que está dispuesto a negociar la reapertura de la mina. También ha planteado la idea de reabrir para cerrar la mina, sin explicar claramente cómo funcionaría esto, ni por qué debe reabrirse la mina para el proceso de cierre. Ante los rumores que circulan sobre una posible reapertura, ya se han producido protestas y ya que la sociedad civil deja claro que sigue creyendo que Panamá vale más sin la minería. El mes pasado, el presidente presentó la idea de una asociación entre el gobierno panameño y First Quantum para explotar la mina. Miembros de la Asamblea Nacional, sindicatos, miembros de la comunidad y organizaciones de sociedad civil se han pronunciado en contra de esta idea, en gran parte porque ignora las peticiones de cierre definitivo. A lo largo de todo este proceso, ni el presidente ni First Quantum han explicado en qué se diferenciaría esta reapertura de las operaciones anteriores. A finales del año pasado, la Alianza para la Ley Ambiental, ILA, publicó un informe en el que identificaba problemas relacionados con la estabilidad de la instalación de residuos mineros, que calificó de muy graves y urgentes. También señaló la falta de un control adecuado del agua, lo que ha provocado el drenaje ácido de la mina. Las comunidades que ya han estado viviendo con los impactos ambientales de las fuentes de agua contaminadas y los impactos en los niveles de biodiversidad de la región aún no han recibido una respuesta clara sobre cómo se abordarán y modificarán estos problemas. Un proceso de cierre que tenga como objetivo mitigar cualquier daño ambiental y social potencial debe planificarse y comunicarse claramente desde el inicio del proyecto de manera reiterada.
Las comunidades de primera línea que tienen que lidiar con los impactos que deja un proyecto minero y los residuos que genera de forma perpetua deben ser consultadas sobre lo que quieren ver en el proceso de cierre y cómo sería un cierre seguro para ellas. Mañana es la Mañana es la Asamblea General Anual de First Quantum para inversores y accionistas, un espacio en el que no se escuchan las voces ni las perspectivas de la comunidad. Por eso hoy tenemos la oportunidad de escuchar a líderes comunitarios y de movimientos sociales de Panamá sobre cómo ven el cierre y cuáles son sus demandas para su gobierno y para First Quantum. Estoy emocionada de darles la bienvenida y una vez más agradezco vuestra asistencia en este seminario web. Mi nombre es Viviana Herrera. Yo soy coordinadora para Latinoamérica en Mining Watch Canadá. Yo voy a estar presentando cada una de las personas antes de sus presentaciones y van a hablar por como 8 minutos. Les vamos a dejar saber cuando ya el tiempo se les está acabando. Después de las presentaciones, voy a compartir unas preguntas y también voy a facilitar la sesión de preguntas y respuestas. Primero tenemos a Joana de Siam. Joana es la gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental CIAM, una organización no gubernamental dedicada a la defensa legal del medio ambiente en Panamá y miembro del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería. Ella fue jefa de asesoría jurídica y asesora del Ministerio de Medio Ambiente, entidad que contribuyó a formalizar. Posee títulos superiores con matrícula de honor, entre ellos una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y un máster en estudios jurídicos internacionales con especialización en Derecho Ambiental Internacional por la American University, que cursó como becaria Fulbright. Joanna, tu organización tiene muchos años de experiencia documentando los impactos ambientales y de derechos humanos de Cobre Panamá. Han denunciado también los impactos del arbitraje internacional y la posible reapertura de la mina. Quisiera preguntarle, ¿cuáles son sus preocupaciones específicas sobre cómo la empresa canadiense está utilizando el arbitraje internacional para presionar a Panamá para que reabra la mina? ¿Qué significaría esto para el pueblo panameño? También hemos escuchado que el gobierno ha estado hablando de una asociación pública-privada como vehículo para reactivar la mina. ¿Cómo están respondiendo Siam y Panamá Vale Más Sin Minería a esto? ¿Y cuáles son algunos de los esfuerzos liderados por la sociedad civil para abogar y presionar por el cierre seguro e inmediato de la mina? Joana, por favor. Muchísimas gracias, Viviana. Muchas gracias a Airworks y a Mining Watch por invitarnos a construir este espacio. Y muchas gracias a todos los que hoy dedican tiempo para entender un poco mejor la realidad que estamos viviendo en Panamá. Pues para comenzar a responder esta ambiciosa pregunta, te diría que es bueno entender que sobre Panamá pesan en este momento 5 arbitrajes distintos. Un arbitraje comercial que está suspendido por First Quantum por un valor, como decían, de 20 mil millones de dólares por la infracción de la cláusula arbitral del contrato que se había celebrado entre Panamá, entre el Estado panameño y la empresa en el 2023 y que fue luego declarado inconstitucional. Además de eso, hay 4 arbitrajes en curso que son arbitrajes de inversiones. Nuevamente, allí está un arbitraje de First Quantum por la misma suma de 20 mil millones de dólares por una infracción al Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá. Este arbitraje está actualmente suspendido. Luego hay un arbitraje por Franco Nevada por 5 mil millones de dólares, también por infracciones desde su punto de vista al Tratado de Libre Comercio de Canadá. Y 2 más pequeños, uno por la empresa Comir de 2 mil millones de dólares y uno por Liber de 133 millones de dólares, utilizando los tratados de Corea, Centroamérica y un tratado bilateral de inversiones entre Francia y Panamá. Eh, en- creo que es importante partir como de esta premisa, toda vez que recientemente en las noticias hemos escuchado eh, que había esta
este diálogo, digamos, esta presión entre el presidente panameño y la compañía, en donde el presidente decía que no iba a haber un diálogo hasta tanto no fueran suspendidos los arbitrajes. Y de alguna manera el presidente buscaba tranquilizar a la población de que esa condición iba a garantizar una mejor condición para el país o una eliminación de esta amenaza que suponen estos millonarios arbitrajes. Para ponerlos en contexto, el presupuesto anual del Estado panameño en este momento son 30.000 millones de dólares, toda la operación del Estado en su conjunto. Sin embargo, es importante resaltar que a pesar de que la empresa ha anunciado que ha suspendido dos de sus arbitrajes, el presentado por Minera Panamá, el arbitraje comercial y el arbitraje en CIADI, está suspendido también. Los otros tres arbitrajes no hay ninguna noticia sobre ellos. Y por otro lado, sabemos por la consulta que hemos hecho con expertos en el área de que estos arbitrajes pueden ser reactivados fácilmente por la empresa minera y esto fue confirmado, de hecho, recientemente por el propio CEO de la compañía. De manera que la amenaza contra el Estado panameño que supone estos costosos arbitrajes sigue siendo inminente. Sin embargo, a pesar de ello, sí quiero presentar la idea de que las amenazas vienen de la compañía tanto dentro o fuera del arbitraje. Realmente los panameños hemos sentido cómo esta compañía representa una verdadera amenaza en todas sus gestiones al Estado de Derecho mismo de nuestro país. Porque la empresa sistemáticamente y muchas veces lamentablemente con la ayuda de las autoridades socava la autoridad del Poder Judicial como ese contrapeso que está llamado a ser del Ejecutivo y del Legislativo, como ese garante, esa protección de la integridad de nuestra Constitución. ¿Por qué digo esto? Quizás yendo desde lo más actual hacia atrás, por supuesto lo más conocido es el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el 2023, que ya recapitulaba Paulina en su intervención, eh, que definitivamente establece que es inconstitucional el contrato celebrado en el 2023, pero es un fallo realmente histórico para la población panameña, porque establece una serie de estándares de protección de derechos humanos opuestos a la actividad minera que nunca antes se habían establecido. Este fallo tiene unos fragmentos extremadamente interesantes, algunos de los cuales me gustaría traer a su atención el día de hoy. Por ejemplo, hay una parte que habla en particular de los derechos de la niñez. La Corte dice, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que el Ejecutivo, al celebrar este contrato de concesión minera, debió salvaguardar el interés superior de los niños y niñas respecto al derecho a la salud, a un ambiente sano que les asiste, previendo los impactos que una mina a cielo abierto puede generar en su desarrollo integral. También habló, no se fijó solo en los derechos de la niñez en la Corte Suprema de Justicia, sino que se fijó también en las comunidades vulnerables que viven alrededor de este proyecto minero. Allí la Corte dijo que tenía presente el impacto social, económico y ambiental que posee una mina a cielo abierto como la que es objeto de esta concesión y las afectaciones directas a un segmento de la población, en este caso poblaciones rurales, asentamientos informales y campesinos, cuyo riesgo a daño ambiental es alto, producto de la actividad desarrollada y su vulnerabilidad, que se traduce a su vez en un acceso limitado a la toma de decisiones o recursos materiales para poder hacer frente a decisiones ambientales. Por otro lado, dice la Corte, en cuanto a el balance que debe hacer cuando está contrapuesta la actividad económica y el derecho a un ambiente sano, la Corte es contundente y clara. Dice, ante esta disyuntiva en la que se debe ponderar entre el derecho a un ambiente sano y el derecho a la protección de la inversión económica, la balanza del Pleno de la Corte Suprema de Justicia se inclinará naturalmente por salvaguardar la continuidad del género humano aplicando el antedicho principio de no regresión que deviene en una limitación al accionar de los poderes públicos respecto a la adopción de medidas legislativas y de otro orden regresivas que disminuyen el nivel de protección ambiental logrado. Podría seguir citando numerosos fragmentos en donde nuestra Corte Suprema de Justicia en esta decisión eh, hace gala de una serie de estándares de protección ambiental que hoy están en juego. Y quería traer estos fragmentos de la Corte Suprema de Justicia porque no se trata, hay toda una campaña para
querer hacer ver que el fallo de la Corte Suprema de Justicia está solo contenido en el contrato que ya se derogó, que ya quedó anulado. Sin embargo, esto no es cierto. La decisión de la Corte tiene en su análisis una serie de implicaciones que serían aplicables a cualquier escenario de reactivación del proyecto minero. Estos estándares de los que les he hablado, que les he citado, de protección de los derechos de la niñez, de las comunidades vulnerables, del derecho a un ambiente sano, también se menciona el derecho, los derechos de la naturaleza. Están en juego en cualquier escenario de reactivación del proyecto minero. Y definitivamente los arbitrajes y otras acciones que ha emprendido la empresa minera socavan esa entereza del órgano judicial de proteger esos derechos, de salvaguardar esos derechos, poniendo en jaque al Estado panameño. Pero esto no es la excepción realmente. Se ha dado ahora en un escenario en donde el presidente de la República anuncia que no llevará este tema nuevamente a la Asamblea Legislativa, es decir, que no hará un contrato de ley nuevamente, y la empresa ha reaccionado diciendo que está de acuerdo con ese camino porque en las dos ocasiones anteriores no ha funcionado, no ha sido exitoso. Entonces vemos nuevamente una empresa que más allá de hacer un análisis de si esa es la vía constitucional o legal, si se estaría o no en desacato del fallo anterior, busca la vía, la que sea efectiva para reabrir un proyecto pasando por encima de estos estándares de protección. Y así lo hemos visto en otras acciones de la propia empresa, por ejemplo, que enfrentó ya 11 sanciones ambientales en el pasado y al día de hoy tiene pendientes 5 procesos sancionatorios que simplemente no terminan, no avanzan. Y una de las razones y uno de los factores por los que no avanzan estos procesos sancionatorios es por los incesantes recursos que la empresa interpone en contra de las acciones de la autoridad ambiental para tratar de abrir simplemente una investigación. En uno de estos casos contamos 11 diferentes recursos, tanto administrativos como judiciales, que fueron interpuestos simplemente contra el acto de abrir esta investigación. Están pendientes investigar importantes infracciones a las normas ambientales panameñas, como la construcción, la tala en exceso de lo autorizado en el estudio de impacto ambiental, el incumplimiento de los compromisos de reforestación del proyecto, una serie de obras que no estaban contempladas en el estudio de impacto ambiental, pero fueron construidas omitiendo ese requisito o ningún otro instrumento ambiental. Entonces vemos esta conducta sistemática de la compañía por no aplicar, contrario a lo que dice, no respetar la legislación panameña y en particular la legislación ambiental, no respetar el poder que tiene el Poder Judicial, el rol que tiene el Poder Judicial en hacer este contrapeso. Y por otro lado, respecto al tema de lo que está haciendo sociedad civil para trabajar en aras de este cierre definitivo y seguro que Panamá se merece, que se merece un área, recordemos que estamos hablando de un proyecto minero que está construido en el medio del corredor biológico mesoamericano y en particular en una zona de ese corredor, el área de Donoso, que es un área clave de biodiversidad. Contempla una serie increíble de estudios que dan cuenta de la gran biodiversidad, del endemismo, es decir, especies que están en esta zona que no se encuentran en otro sitio y que realmente la ciencia en muchos casos no ha terminado de descubrir su valor, que existen, cuál es su valor y su valor intrínseco para la naturaleza y su valor también para los seres humanos, en términos de que podríamos estar hablando que en esos bosques la cura de muchas enfermedades que hoy nos afligen, pero se ha optado o se pretende promover que se siga destruyendo esta zona. Entonces, desde sociedad civil hemos encaminado pues muchos esfuerzos para procurar este cierre definitivo y seguro y uno de ellos es la construcción de un grupo de trabajo, de una mesa de trabajo técnica al amparo del capítulo panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esto se hizo en noviembre del 2023, incluso antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia, entendiendo la circunstancia histórica a la que nos enfrentábamos con el cierre de un proyecto de estas dimensiones, lo delicado que iba a ser mantener la seguridad, la estabilidad física y química de este sitio. Esta mesa ha hecho un trabajo, primero ha buscado ser contraparte del gobierno panameño de alguna manera, un vehículo para tratar de traducir la información altamente técnica que se produzca del lado de gobierno
para entender qué pretende hacer el gobierno y si eso está, si es adecuado, si corresponde con la legislación panameña, si corresponde con los estándares internacionales. Lamentablemente, ese llamado, esa invitación de parte de este grupo de sociedad civil no ha sido adecuadamente atendido por las autoridades, que nunca han establecido un mecanismo a través del cual esta organización y otras muchas que tienen interés en el tema pudiera de alguna manera participar, tener información. Hay mucha opacidad en relación a todo lo relacionado a las decisiones que se toman sobre el futuro de la mina y para la mesa técnica de OICN no es la excepción. A pesar de ello, la mesa ha continuado recopilando información para ponerla a disposición del público, continúa estudiando los documentos técnicos que logramos obtener a través incluso de acciones de acceso a la información o acciones judiciales, a veces cuando no se nos atienden nuestras solicitudes de acceso, y ha hecho eventos públicos en donde explica las implicaciones y tuvo la posibilidad de entrar en esta colaboración con el Environmental Law Alliance Worldwide, ILO, que trajo a estos dos expertos en minería de talla mundial a Panamá, hicieron un sobrevuelo sobre el sitio, tuvieron la oportunidad de revisar los recientes informes de la empresa, como ya nos decía Viviana, y encuentran razones suficientes para que el Estado panameño tome acciones contundentes y rápidas, inmediatas, para salvaguardar la seguridad de las personas que viven alrededor y también del ambiente. Contamos con una instalación de manejos de relave que se encuentra en una situación con una amenaza grave de colapso, toda vez que no se están respetando los estándares internacionales de manejo de este tipo de instalaciones y de monitoreo de este tipo de instalaciones. Tenemos una instalación en donde dicen los expertos ha iniciado el proceso muy peligroso de drenaje ácido, es decir, el desalojo de metales pesados por razón de la alta acidez que hay en el sitio, lo que puede poner en peligro la salud de las personas y la salud del ambiente en general, la salud de Joana, los... te queda un minuto. Muchas gracias. Entonces, en este sentido, la mesa técnica continúa insistiendo a las autoridades de la necesidad de transparentar toda esta información, de que el público sepa qué está pasando, más allá de anuncios muy puntuales en diferentes entrevistas o conferencias de prensa que den las autoridades, sino que haya realmente un plan de qué está buscando el Estado, hacia dónde se va a dirigir y que se comprometa a hacerlo. En diciembre y enero del año pasado, en 2023 y 2024, había un plan claro que nunca se cumplió, un plan que incluía mecanismos de mesas de trabajo técnicas con diferentes actores de la sociedad civil, mecanismos de veeduría, construcción de una estrategia para sustituir a la minoría del desarrollo del país con un diálogo participativo. Todo eso quedó en planes, nunca se cumplió. Entonces, la aspiración desde sociedad civil continúa siendo que aprendamos de la experiencia de la opacidad con la que se negoció el contrato de ley 406, que fue declarado luego inconstitucional, y que nuestras autoridades entiendan que Panamá está escuchando, está viendo lo que pasa con este tema, porque hay una convicción profunda del pueblo panameño de que nuestro oro es verde y de que Panamá vale más en minería. Thank you so much, Joana. Muchísimas gracias, Joana. Ha sido excelente y esto nos da un buen contexto para seguir con la conversación. Ahora quisiéramos saber de otro participante en las protestas de 2023. Guerreros del Mar. Carlos Cruz es educador en un colegio local, en un instituto local. Es de Platanal, Costa Abajo, en la provincia de Colón. Colón es la provincia donde se encuentra la mina de cobre de First Quantum. También él es miembro de los popularmente llamados Guerreros del Mar, Warriors of the Sea. Durante el mes de noviembre de 2023, este grupo mantuvo bloqueado el puerto utilizado por First Quantum para acceder a su mina de cobre y traer suministros para sus operaciones. Guerreros del Mar representa a muchas comunidades cercanas que están enfadadas por el uso que hace First Quantum de los recursos, la tierra y el agua, y por el impacto medioambiental de sus operaciones. Veo a Carlos. Él tiene la mejor oficina de todos. Entonces, ojalá yo estuviese allá.
haciendo este webinario en persona contigo, Carlos. Entonces, Carlos, vives y trabajas cerca de las minas de First Quantum o del puerto de la mina, perdón. Me encantaría conocer tu opinión sobre el anuncio de la posible reapertura de la mina y los últimos comentarios del gobierno sobre una posible colaboración público-privada como vehículo para reactivar la mina. Sé que probablemente tienes mucho que decir al respecto, pero también nos gustaría conocer tu opinión sobre la estigmatización a la que se han enfrentado algunos miembros de Guerreros del Mar por parte de funcionarios del gobierno por protestar contra la mina. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Ok, buenas tardes ante todo y muchas gracias por la oportunidad de permitirnos este espacio y bueno, utilizarme a mí para de repente llevar algo de lo que está ocurriendo en nuestra región. Bueno, como ya mencionó la compañera, mi nombre es Carlos Cruz, soy profesor de física, eh, soy o provengo de la comunidad de Platanal de Donoso, ubicada en el mismo distrito donde tenemos a la mina, cuestión de 15, no, de 25 a 30 minutos de la mina, el puerto de la mina. Eh, Primero que todo, eh, hablar sobre un posible nuevo contrato entre el Estado de Panamá y la empresa minera. Eh, Esto sería ir en contra de lo que el pueblo ya votó en las calles hace más de un año, lucha que se dio. Hemos visto por parte del presidente eh, que está cegado totalmente e ignora el clamor del pueblo, lo cual nuevamente ha llamado al pueblo a las calles. Nosotros nos oponemos totalmente y las comunidades se oponen Es totalmente mine. a dichos acuerdos, debido a que como administradores nuestros últimos gobiernos han demostrado que son incapaces de manejar siquiera un ministerio o las entidades del gobierno. Y no solo esto, sino que todo lo que ha generado el fervor patriótico o el fervor en contra de esa empresa que se ha generado por la mala acción o las malas acciones entre el gobierno y la empresa. Y pensar nuevamente en la creación de un contrato entre el Estado panameño y la empresa minera va en contra de todo. Va en contra del pueblo panameño, va en contra de la Constitución, como mencionó la compañera Joana. El fallo de la Corte Suprema de Justicia fue algo de verdad muy importante para el pueblo panameño y que el mismo presidente creo que no se ha tomado el tiempo de leer, porque no solamente se habló de las más de 25 faltas que tenía la Constitución panameña, sino que resalta la importancia del medio ambiente en el futuro de nuestra nueva generación. No solamente de nuestro presente, sino de nuestras nuevas generaciones. Entonces, es importante también mencionar el complot que desde aquel momento se dio el fallo de la Corte Suprema de Justicia. La mina ha seguido trabajando en las comunidades, tratando de lavar, como quien dice, cabezas, para sembrar en ellos la semilla de la necesidad de esa mina en esa región, porque ellos producen o generan empleos o actividad económica que pueda beneficiar a las comunidades. Es una forma, eh, yo digo que de influenciar a que los panameños estén de acuerdo con esa mina en ese lugar. Eh, Porque la falta de empleo en los lugares y la falta de actividad económica en la región no solamente es producto de que la mina haya cerrado. Lamentablemente Donoso, o para mí es beneficioso porque yo lo veo beneficioso. Donoso es área protegida, es un área especial, por ende no entra cualquier empresa privada a poder realizar actividades económicas y no se promueve por parte del gobierno, no hay una promoción de actividades económicas en este rubro que protejan el medio ambiente, ni actividades ecológicas, ni actividades de turismo ecológico, no hay ningún tipo de actividades. Y por eso presionan más al pueblo con la intención de que vean como única salida a la mina. También el mismo Ministerio de Educación, yo como docente lo veo,
en complot del gobierno a través del Ministerio de Educación permiten la entrada de esta empresa a las diferentes escuelas, llevándole una mochila vacía con algunos útiles, que es algo totalmente ilógico, porque agarran la parte más sensible de nosotros, que son nuestros niños, y con eso tratan de manipular a la sociedad de que ellos están haciendo las cosas bien, cuando todos sabemos que el final de todo esto es muerte, no solamente muerte para la naturaleza, para toda nuestra flora, para toda nuestra fauna, sino para el mismo ser humano. Nuestros ríos afectados por la deforestación, por todos los cambios que ellos generan a realizar su actividad minera, la devastación que hay en el área, es algo, la verdad, irrazonable. Por otra parte, la estigmatización que se nos ha dado por parte del gobierno, las ofensas que él crea, el mismo presidente, lamentablemente, no solamente son sus ministros, sino directamente el mismo presidente, con ofensas a todo el que no está de acuerdo con la forma en la que él está manejando el país, o en contra de las acciones negativas que él está llevando. Él ha llevado al punto de decirnos a nosotros narcolancheros, sin saber nuestros orígenes, sin saber nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio que nosotros realizamos para salir a estudiar y volvernos profesionales. Yo solo quiero dejar en claro que en el muelle de la mina, donde nosotros estábamos, donde nosotros nos reunimos para realizar nuestra protesta, nuestra manifestación, hay una estación del Senan. Una estación del Senan es la autoridad que cuida nuestras costas en nuestro país. A menos de 1 kilómetro, nosotros convivíamos con ellos. Entonces, es imposible realizar dichas actividades como ellos nos acusan a nosotros. Y si ellos tienen prueba de eso, nos hubieran agarrado presos en ese momento. Entonces, la única forma, y por eso se cae de su propio peso, es que la única forma que se llevan actividades como esa es en complot con el gobierno. Y por eso esto me causa gracia, porque es como darse un tiro en el pie. Decir que sus autoridades prácticamente están en complot con el narcotráfico. Y es algo que es irrisorio. Nosotros, la verdad, fue un grupo que surgió del clamor del pueblo, campesinos, originarios, que hay muchas comunidades originarias adyacentes al área de la mina, pescadores, lancheros, y nos reunimos de diferentes comunidades para manifestar nuestro rechazo a la actividad minera. Una empresa que no ha dejado nada, tan solamente contaminación, deforestación, devastación, no aporta ni siquiera en su rol social. Podemos ver la carencia de buenas escuelas, la ausencia de centros de salud en muchas comunidades, el acceso a las comunidades. Carlos, te queda un Recientemente, minuto. el día jueves, pudimos presenciar a un joven que tenía problemas de salud. Este niño tuvo que esperar, él estaba vomitando sangre, él tuvo que esperar hasta cuando se le enviara un helicóptero porque no se podía viajar por la calle, porque no hay acceso directo a la mina, por la mina, perdón. Ellos restringen el paso. Entonces, todas estas limitantes todavía existen aquí en Panamá y el pueblo, mucha parte del pueblo no lo ve y el gobernante no asume esta situación de cómo solucionarla. Entonces, nosotros en Donoso queremos un cierre ordenado de la mina y la generación de nuevas actividades económicas que puedan llevarse de la mano con el ambiente para promover una economía saludable en nuestras comunidades. Porque este es un punto débil de nosotros, la falta de empleo y de recursos en nuestras comunidades. Y necesitamos esa. Muchas gracias y buenas tardes. Thank you so much, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Un recordatorio de que pueden poner sus preguntas bajo la función de preguntas y respuestas y estaríamos felices de contestar justo después de nuestra siguiente ponente, que es Damaris. Damaris Sánchez Zamudio. Ella nació en Cerro Punta, provincia de Chiriquí. Es agricultora
y cultiva café, árboles frutales, hortalizas y plantas ornamentales y medicinales. Es una de las fundadoras de la organización Fundicep, o Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario, y la conservación de ecosistemas en Panamá, desde donde gestiona y dirige diversos proyectos medioambientales. Es defensora del agua y ha participado en muchas luchas para proteger los ríos locales. Es miembro de muchas otras organizaciones ecologistas como la Red Panameña en Defensa del Agua y el Movimiento Internacional Latinoamericano de Personas Afectadas por Represas. Damaris, hace un año tu organización publicó un informe sobre la violencia y la criminalización durante y después de las protestas de 2023. ¿Se ha cerrado algún caso desde ese entonces? Hicimos un webinario hace un año. ¿Nos puedes actualizar sobre esos casos? Yo sé que tú también has enfrentado cargos. Y específicamente, ya que estamos acá en Canadá, sabemos que es una empresa canadiense de minería. Entonces, queremos saber cuál ha sido la respuesta del gobierno de Canadá a la criminalización de los manifestantes que salieron a las calles para protestar contra esta mina canadiense. También hemos estado hablando en este webinario sobre una posible reapertura de la mina. Entonces, quisiera saber ¿qué opinas sobre la criminalización y la violencia contra los defensores del medio ambiente en un contexto en el que se está debatiendo la posible reapertura de la mina? ¿Y qué importancia tiene la solidaridad internacional? Gracias. Bueno, un gran saludo y voy a tratar de ser un poco concreta. Estoy algo resfriada, tal vez por eso no se me escucha muy claramente, pero trataré de responder a las preguntas. Y un gran saludo a todos los compañeros y compañeras que están acá en el webinar y a todos los que nos están escuchando en diferentes lugares del mundo. Bueno, sobre los temas de violencia y criminalización, si se ha cerrado algún caso. Particularmente nosotros, que el caso de los 21 de Tierras Altas, como se nos conoció, ese expediente fue archivado tras varios meses de un proceso de judicialización. Sin embargo, la legislación panameña no considera un cierre definitivo de un caso como este. La norma señala que se puede reabrir a raíz de alguna nueva prueba que presenten las personas que nos querellaron. Sin embargo, en el caso particular mío, tuvimos una asesoría legal que permitió la demostración a través de pruebas y de un seguimiento constante al caso, por lo cual logramos el cierre, al menos temporal, del expediente. Se logró demostrar que no había pruebas de lo que nos estaban acusando y la inocencia, aunque no ha sido declarada de una forma definitiva. Como recordarán, este proceso en el caso de los 21 de Tierras Altas fue encabezado por un colectivo, una cámara de turismo de Tierras Altas, que en ese momento era liderizado por su presidenta, que actualmente es funcionaria de comunicaciones de la empresa minera Panamá, es decir, que había una relación directa entre esta persona y los intereses mineros en el país. Hay otros casos que se mantienen abiertos, como el caso de uno de los compañeros de los Guerreros del Mar, que tiene que estarse reportando periódicamente a una instancia. Ha sido judicializado y acosado durante estos últimos meses. Y otros casos pues también fueron desestimados a raíz de que no habían pruebas de las acusaciones que se nos estaban haciendo. En cuanto a la respuesta de Canadá, nosotros presentamos este informe tanto de manera personal como a través de comunicaciones de correo electrónico. Tuvimos una comunicación de recibido y nos recibieron allá en la embajada. Estuvo el compañero Carlos y otros compañeros de la Red Nacional del Agua. Fue una conversación un poco, digamos, atenta, pero no abierta a recibir
nuestras inquietudes. Después de esa visita no hemos tenido ninguna comunicación. Solicitamos en esa visita y a través de una nota que se activara el proceso de voces en riesgo, lo cual no han hecho. Y sin embargo, hoy vemos que se trata de utilizar la represión por parte del gobierno y la criminalización a los protestantes. Sin embargo, no vemos este vínculo que debiese existir de protección a aquellas personas que están actuando o que hemos venido actuando como defensores de la naturaleza durante todo este tiempo. Y sin embargo, Canadá incluye esto como una parte de sus políticas supuestamente de proteger los derechos ambientales en los territorios en los que sus empresas pueden ocasionar efectos negativos al ambiente. Y como lo decía Joana hace un rato, la empresa minera se sigue paseando por todo el territorio nacional, a pesar de que se declaró inconstitucional el contrato y de que la empresa no mantiene un proceso legal actual, porque se lo impiden varias normas, como ella lo explicó. La empresa continúa en ferias comunitarias, en festivales muy rurales. La empresa llega con su gran exposición y una campaña masiva denominada Cobre Conecta. Entonces hay una manipulación masiva. Sin embargo, yo sé que la gente está bastante consciente del impacto, pero no deja de tener para nosotros la preocupación de que la empresa está utilizando los mecanismos de comunicación para mitigar la negativa del pueblo panameño al desarrollo de la minería a cielo abierto en el territorio. En cuanto a las perspectivas de criminalización y violencia contra defensores en el contexto actual de la posible reapertura de la mina, pues lo que hemos visto a partir del nuevo gobierno, que el presidente actual tiene un historial, ¿verdad?, de represión, que también tiene un vínculo con el tema minero, y fue cuando él fue ministro de Seguridad, en donde hubo fuertes represiones y también en oposición a una ley que se impulsaba en aquel momento, el presidente actuando en su momento ordenó represiones muy fuertes que dejaron personas lesionadas graves, ciegos y heridos en los ojos. Entonces ese historial del señor Mulino ya lo sabíamos, y actualmente pues él tiene un discurso muy violento, una manifestación abierta del gobierno de reprimir a cualquier manifestación. De hecho, se ha estado dando durante estas 2 semanas, en donde hay un escenario bastante complejo porque se han juntado varios temas. La aprobación de una ley que modifica la seguridad social en nuestro país, el tema de la posible reapertura de la mina, la situación de los embalses de Río Indio para abastecer el canal de Panamá, que también tiene una fuerte oposición de las comunidades que van a ser afectadas, y obviamente el memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos, que ha generado toda una complejidad y la participación de muchísimos sectores en la manifestación a oponerse a varias de estas decisiones que ha estado tomando el gobierno. Y la respuesta ha sido desplegar a la policía, a la aeronaval a lo largo del país, y evitar en cualquier momento la posibilidad de que se hagan cierres de calle, pero para ello están reprimiendo las manifestaciones que son pacíficas, lanzando gases lacrimógenos y perdigones a los manifestantes. Ya tenemos muchísimos docentes que han sido detenidos, trabajadores que también han sido detenidos, están identificando a los líderes de estos movimientos y los están deteniendo, y es una manera de amedrentar y de intimidar a los movimientos sociales en este país. O sea, también... Damaris, te queda un minuto. ¿sí? Entonces vemos que hay una complejidad bastante preocupante, porque también tenemos la presencia
de militares de Estados Unidos en nuestro territorio a partir de este acuerdo un poco oscuro que se ha firmado con este gobierno. Y bueno, la importancia de la solidaridad internacional para nosotros es muy importante. Yo creo que el pueblo panameño ha tenido un historial de lucha para la recuperación de la soberanía y el pueblo panameño en su mayoría entiende la necesidad de mantener estas libertades de participación, estas libertades de decidir sobre lo que queremos en nuestro territorio y resistiéndonos a la imposición de una empresa que quiere desarrollar la minería a pesar de que está en contra el pueblo y pese a todas estas circunstancias de represión y de querer infundir miedo, la mayoría mantenemos con firmeza la necesidad de defender al país, de reconocernos que no somos colonia americana, de que no somos un territorio minero y de que Panamá vale más sin minería. Gracias. Thank you, Damaris. Muchas gracias, Damaris. Gracias por sus palabras. Gracias por unirse. Espero que se mejore pronto. Y a pesar de la gripe que tiene, gracias por estar acá hablando con nosotros. Agradecemos muchísimo lo que nos ha dicho. Bueno, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, quisiéramos compartir con todos ustedes un llamamiento a la acción. Este es un llamado a la acción para instituciones y organizaciones, pero animamos a todo el mundo a apoyar. Hemos escuchado y atendido las demandas de Joana, Carlos y Damaris, quienes representan todo un movimiento en Panamá por la defensa del agua. Hoy queremos ser extremadamente claros con First Quantum Minerals. Cobre Panamá no se ajusta a la visión del pueblo panameño para su país y su economía. Es hora de que respeten la decisión del Tribunal Supremo, la moratoria minera nacional y las demandas de cierre de la mina definitiva. Así que invitamos a las organizaciones e instituciones a tomar acción firmando una carta abierta que voy a compartir ahora en pantalla. Así que paciencia mientras yo pongo la carta. Si me pueden hacer saber que están viendo, si ven mi pantalla. Sí, se ve. Gracias, Jonah. Esta es la carta de adhesión que hemos redactado con las organizaciones locales. Queremos Vamos a estar circulando esta carta de adhesión en las semanas que vienen y vamos a entregar la carta a First Quantum. Que mi colega Paulina va a compartir el enlace. Y también después de esta reunión vamos a enviarles un correo electrónico con la carta. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Perdón, yo no soy muy buena compartiendo mi pantalla. ¿Todavía se ve? No. Ok, bien. Entonces ahora tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Sí que ya hay algunas preguntas. Veo una acá. Quiero alentarle a todo el mundo a seguir poniendo sus preguntas en la función de preguntas y respuestas, QA. Tenemos de Christopher Pollen. Gracias. Conocemos a Christopher. Sabemos que él ha escrito bastante sobre Cobre Panamá y First Quantum. Él tiene una pregunta. Dice, Donald Trump ha hablado sobre tomar control del canal de Panamá.
¿Él ha mencionado específicamente a Cobre Panamá? Veo a Joana. Yes. Gracias por la pregunta. Donald Trump no ha hecho una alusión específica al caso de Cobre Panamá. Lo único que supimos hace un par de meses, se hizo pública una declaración del CEO de First Quantum diciendo que iba a solicitar el apoyo del presidente Trump para lograr la reapertura de la mina porque consideraba que eran los mejores intereses de los Estados Unidos tener esa fuente de cobre como mineral crítico para la transición energética y que le convenía a los Estados Unidos. Sin embargo, eso nunca ha sido macheado con ninguna declaración ni del presidente Trump ni de ninguno de sus oficiales sobre algún tipo de respaldo oficial público a el desarrollo del proyecto. Thank you, Joanna. Damaris, Gracias, Joana. Damaris o Carlos, ¿quieren agregar algo más? Sí, como lo dice Joana, no hay una declaración directa, pero sí sabemos que los intereses siempre están como económicos, sobre todo, siempre se entrelazan y por eso no debemos perder de vista todo lo que está ocurriendo, tanto ese impulso tan fuerte de Estados Unidos de ingresar a las zonas del canal y tomar una posición de decisión sobre este territorio panameño y todas las actividades conexas que podrían tener que ver. Así que yo creo que ahorita estoy, y Joana lo sabe, hay como una cuestión muy mezclada en Panamá sobre todas estas situaciones que se están dando justamente en este momento. Es una coyuntura que yo creo que la debemos leer con mucho detenimiento porque hay muchas cosas que pueden ocurrir a partir de la crisis social que se está dando, que no se ha profundizado tanto como el 2023, pero que pareciera que vamos camino a eso, ¿no? Entonces, Sí, y simplemente quizás estar vale la muy en pena alerta. mencionar, Damaris, que dos cosas. Uno, que cuando se dio a conocer este anuncio del presidente de First Quantum, hubo una reacción muy importante de parte del público, que por diferentes medios de comunicación, redes sociales, una resistencia muy fuerte a esa solicitud de una manera intromisión de Estados Unidos en esta decisión que es panameña, y un recordatorio de que en estos casos siempre está en cuestión la soberanía del país. Recordemos que cuando se negociaba y se aprobó el contrato Ley 406, había cláusulas específicas que consideramos vulneraban la soberanía panameña en el sentido de entregar una porción tan importante del territorio, 13.000 hectáreas, en donde había poco control por parte de las autoridades del Estado. Se restringía incluso poder sobrevolar el área, de manera que organizaciones como las nuestras, que lo ha hecho en el pasado, no pudieran tener acceso a imágenes y videos sobre lo que estaba pasando en territorio. Así que hubo un cuestionamiento muy fuerte asociado a la vulneración de nuestra soberanía durante la negociación y aprobación de ese contrato, y creo que el sentimiento volvió a la superficie una vez se conoció estas declaraciones. Por otra parte, creo que es interesante entender que si bien hay intereses de Estados Unidos, debería en principio ser como en antítesis a los intereses de Estados Unidos actualmente, que tiene una agenda muy fuerte en contra de la intervención china o la presencia china en diferentes lugares estratégicos o sectores estratégicos para Estados Unidos, y ciertamente hay una influencia y una participación importante de China en First Quantum. Entonces es otro como factor que se debe considerar en esa como análisis geopolítico de la influencia que pueda tener Estados Unidos en las decisiones sobre Panamá, y que en todo caso, si hay una aprobación o apoyo de parte de Estados Unidos, sería un poco extraño considerando las otras decisiones que se han tomado respecto a la presencia empresarial china. Y, thank yo quería you. mencionar también que no podemos descartar la injerencia de repente en algún momento de Estados Unidos en la mina, debido a esto, a que hay empresas americanas que son accionistas de la mina y también de la situación política, como mencionó Joana, entre China y Estados Unidos. China ahora mismo está restringiendo los minerales, algún tipo de minerales a Estados Unidos, y hay que ver si Estados Unidos de repente está interesado en los minerales que produce la mina First Quantum. Entonces, todo esto no se puede descartar, y los grupos que estamos aquí reunidos debemos estar pendientes de esta situación, porque en algún momento, de repente no lo dirá abiertamente, pero de repente sí puede tener ese interés en la empresa mina.
a nosotros nos causa mucho temor porque se ha mencionado de que haya o existan soldados americanos aquí y que en algún momento de estas protestas y manifestaciones que se están dando, en algún momento puedan salir estas personas a reprimir. ¿Y debido por qué? Debido a que estas personas tienen inmunidad. Ellos pueden en algún momento actuar en contra del pueblo panameño y ellos se pueden ir del país sin ningún tipo de acusación. Entonces, a todas estas situaciones nosotros debemos estar pendientes. La represión que ha mostrado el gobierno ha sido excesiva en estas 2 últimas semanas. Nosotros, yo como docente, he participado en la marcha de docentes, me han visto también en la marcha de los activistas, pero en los docentes, nosotros solamente marchamos con cocinas, tambores, y nosotros hemos sido reprimidos con gas y perdigones simplemente por estar marchando, sin estar parados fijamente en un lugar, sin estar tirándole nada a ellos. Entonces, esta tanta violencia para mí, esto es preocupante, porque siento que es un llamado a que nosotros reaccionemos y es importante mantener la calma ante esta situación y apartarse cuando somos reprimidos, pero para no salir heridos. Pero, ¿por qué el uso excesivo de tantas armas y de tanta represión del gobierno hacia personas que no tienen armas, que no utilizamos o no llevamos nada en nuestra mano? Y si ustedes pueden ver, la mayoría de las protestas ahora mismo están siendo lideradas por los docentes, porque son mayores en cantidades por los gremios, pero sí me preocupa y sí es importante de repente hacerlo saber a nivel internacional el exceso de violencia que utilizan nuestras entidades de seguridad. Gracias. Thank you. So there's a lot of questions here. One question that has come up a lot. Vemos que hay más preguntas. Tenemos un nuevo gobierno en Canadá. Justin Trudeau ya se ha ido. Tenemos un nuevo gobierno bajo Mark Carney. Se llama el nuevo primer ministro. Hay preguntas sobre que si el nuevo gobierno de Canadá han dicho algo sobre la situación con First Quantum, y si es que no, ¿cuál sería el mensaje desde Panamá a este nuevo gobierno de Canadá? Mando en cuenta lo que dijo el ministro de Comercio, la ministra de Comercio en 2023. Ella dijo que el gobierno canadiense iba a seguir apoyando sus intereses, incluyendo a First Quantum Minerals en el exterior. ¿Algo que les gustaría decir al nuevo gobierno de Canadá? Comienzo yo. Ok, bueno, en efecto sí hemos entrado en contacto con la Embajada de Canadá, tanto en la instancia que decía Damaris, cuando se dio el reporte de vulneraciones a los derechos humanos en el contexto de la protesta, como posteriormente cuando se hace pública la investigación de ILO respecto a los graves incumplimientos a estándares internacionales y legislación panameña que se estaban dando en el área del proyecto. En particular, el tema del riesgo de colapso de la presa norte de la instalación de manejos de relave y el tema de parámetros elevados que sugieren el inicio de un proceso, una reacción de drenaje ácido de mina. Toda esa información fue puesta en conocimiento del gobierno de Canadá a través de la embajada y otras autoridades, y lo que se nos dijo en su momento es que la información iba a ser compartida con la empresa. Esa fue toda la respuesta que obtuvimos. Y realmente, pues de parte de sociedad civil panameña, definitivamente estamos todavía a la espera de una reacción más contundente de parte del gobierno de Canadá, que es un champion en luchas de muchas causas internacionales relacionadas con la protección de la naturaleza, de protección del ambiente e incluso de derechos humanos, pero que con la intervención de este tipo de compañías que utilizan como la bandera de Canadá para violar precisamente derechos humanos y destruir el ambiente en áreas clave de
de protección de la biodiversidad, de lucha contra el cambio climático. Es decir, estos bosques que se están perdiendo en Panamá no son solo de interés de Panamá, son de interés global, porque son esos ecosistemas que necesitamos para cumplir los compromisos de cambio climático, para cumplir los compromisos del Convenio de Diversidad Biológica. Es decir, son ese tipo de ecosistemas de los que se habla en esas negociaciones en donde usualmente Canadá toma una postura de mayor protección. Entonces, lo que veríamos como consistentes es una postura del gobierno canadiense de abandonar ese apoyo sistemático a estas empresas destructoras del ambiente en nuestros territorios y más bien ponerse del lado de las comunidades e investigar objetivamente cuáles son los impactos y las violaciones que se están dando y a través de estos programas realmente poner a disposición recursos de parte de los afectados para remediar esa situación. En este caso está el contexto perfecto donde se analiza una reapertura, pues es el momento y la coyuntura para que ojalá el gobierno de Canadá se pusiera del lado correcto. Thank you. ¿Sí? Thank you so much, Joanna. So ¿Quieres I mencionar see, I algo? just saw that Ah, Carlos. Viviana, y disculpa, solo se me olvidaba decir que en un reportaje, no recuerdo ahorita el medio, quizás Viviana se acuerda, del 2023, que daba en evidencia de la boca del propio CEO de First Quantum, que no estaban en una posición de pagar impuestos en este momento al gobierno de Canadá. Entonces realmente había toda una articulación y una asociación del gobierno de Canadá a esta compañía que estaba siendo denunciada por violaciones a los derechos humanos y no había una contraprestación hacia el país porque la compañía no estaba pagando impuestos, no está pagando impuestos al gobierno de Canadá. Yeah, that's correct, Correcto, Joanna. And Joanna. that came. Eso se hizo a conocer en un documental en CTV, que fue muy poderoso. Podemos compartir el enlace, así las personas. Es así, la empresa no había estado pagando sus impuestos. Perdón, yo sé que Carlos y Damaris querían contestar y decir algo más. Sé que Olmedo se ha unido a la sesión. Queríamos darle chance de hablar en breve sobre las protestas y sé que él quisiera compartir un poco sobre la situación actual allá. Así que Olmedo, te estamos viendo. ¿Nos puede escuchar? Hola, ¿qué tal? Okay. Sí, puedo iniciar. Sí, te escuchamos. Ok, ante todo, un gran saludo desde Panamá y específicamente desde el puente 19 de julio, Santiago de Veragua. Estamos aquí en las movilizaciones nacionales a partir de lo que es la huelga indefinida. Soy de la organización colectivo Voces Ecológicas, en la cual tiene un medio de comunicación autónomo independiente que se llama Radio Temblor y que forma parte de distintos medios de comunicación popular a nivel latinoamericano. Bueno, la experiencia que nosotros tenemos como periodistas, como activistas, militantes, defensores del ambiente, de los derechos humanos, es que definitivamente se mantiene en distintos gobiernos el mismo sistema, el mismo patrón de conducta de imponer medidas que no van de acuerdo con la mayoría, máxime por, eh, máxime por la carencia también de una efectiva participación ciudadana en estos menesteres, como es los proyectos extractivos de alta envergadura. Nosotros queremos agradecer siempre a las organizaciones convocantes que se han solidarizado con nosotros y nosotras en estos procesos, pero que definitivamente a través de los instrumentos legales internacionales también se han visibilizado las violaciones a los derechos humanos, pero también la propuesta que tiene el pueblo panameño. Por ejemplo, en este momento yo me ubico en el puente 19 de julio. En distintos lados de este puente hay antimotines en el cual han reprimido a docentes, estudiantes, mujeres, campesinos indígenas en este momento, y es producto pues de una escalada de represión en el cual el gobierno no quiere admitir pues un descontento que existe generalizado con medidas antipopulares que no solamente es la ley de la Caja del Seguro Social, sino la reapertura de la mina
Cobre Panamá. Entonces, en ese sentido, nosotros como organización y medio hemos estado apelando a que el gobierno, con todas las instituciones que tienen que velar por lo que es el proyecto extractivo Cobre Panamá, tienen que cumplir protocolos de cumplimiento para que se dé definitivamente, como dice la normativa, un cierre seguro y definitivo. Cuestión que también hemos en distintos podios y tribunas hemos estado manifestando de que es evidente que las condiciones de la biodiversidad en la área de Donoso no es apta para este tipo de actividad. Máxime que el sector productivo de Panamá no es la política minera, sino otro tipo de desarrollo, por decirlo así, son opcionales para evitar pues la destrucción, la contaminación, el daño que se le hace a los ecosistemas. Entonces, en materia, bueno, de derechos humanos, a pesar que Panamá tiene la ley 125 de febrero de 2020, que es el Acuerdo de Escazú, aún el recurso humano de las instituciones del gobierno desconocen esta herramienta que se le cede a los ciudadanos para tener acceso a la información, una participación efectiva y, por supuesto, una justicia ambiental. Entonces, de nada sirve que el Estado esté suscribiendo normas internacionales, reconociendo protocolos si en su vida interna no los cumple. Y vemos estos casos como, por ejemplo, en esta huelga uno de las demandas sociales nacionales es el tema de la reapertura de la mina. Cuestión que hasta ahora el panameño desconoce cómo puede hacer útil esta herramienta del Acuerdo de Escazú. Pero bueno, quiero hacer este breve resumen porque estoy en un lugar medio vulnerable. En estos momentos tengo entendido que pueblos indígenas vienen bajando la montaña del norte de Veragua, también del área comarcal Nuevo Buglé. Y por supuesto, nosotros también hemos manifestado y hemos expresado de que lo que nosotros queremos es que exista una participación y no una represión. Y que se respete también no solamente la participación como una solemnidad, sino también las decisiones, que es la decisión de la mayoría. Entonces yo creo que es importante también destacar que son bastante las miradas internacionales en materia de derechos humanos que están viendo la problemática aquí en Panamá, una ingobernabilidad, pero también todavía una esperanza que tiene el pueblo panameño. Thank you so much, Olmedo. Muchas gracias, Olmedo, por unirte. Gracias por lo que has dicho. Ha sido muy importante escuchar de tu parte. Entonces, tenemos solamente 5 minutos más. Creo que podemos terminar con una última pregunta. Tengo un par de preguntas que hemos recopilado de la función de preguntas y respuestas. No sé si alguien puede dar una respuesta bien breve a las siguientes preguntas que tenemos. Una es que, bueno, ya han hablado sobre la necesidad de un cierre definitivo a la mina. La pregunta es, ¿quién va a ser responsable de pagar este cierre de la mina? Yo creo que sé cuál es la respuesta, pero Joana quizás nos puede decir algo al respecto. Otra pregunta, vemos que sus organizaciones y comunidades han hecho grandes esfuerzos para estudiar y analizar los impactos de esta mina y también difundir toda esta información. ¿Qué nos dice esto sobre el rol del gobierno panameño y la empresa cuando las organizaciones de la sociedad civil están haciendo el trabajo, los estudios independientes sobre la mina? Otra pregunta muy buena que tenemos. Ustedes mencionaron que la empresa tiene una campaña nacional para promoverse como algo bueno para el pueblo panameño y que se preocupan que quizás están logrando convencerle a algunas personas o comunidades en Panamá. Piensan hacer para llegar al pueblo panameño en otras regiones del país para contrarrestar estas narrativas de la empresa?
podemos seguir hablando a través de correo electrónico después, pero no sé si ustedes pueden decir muy brevemente algo al respecto a estas preguntas. El tema de los costos. Hemos sido de la posición sistemática de que si las autoridades panameñas culminaran los procesos sancionatorios en contra de la compañía minera por las graves hallazgos de incumplimiento que las mismas autoridades han detectado en sucesivos informes, habría allí suficiente caudal para hacer que la empresa sea responsable por el cierre definitivo y seguro del proyecto, considerando en particular que la legislación panameña obliga a que haya un plan de abandono dentro del estudio de impacto ambiental. Es decir, si se va a cerrar un proyecto, también el consultor, el promotor del proyecto debe ser responsable por esa fase y de hecho constituye una fianza, una garantía financiera para ayudar a cubrir ese cierre si la empresa no hace frente a esa responsabilidad. Entonces, para nosotros es fundamental que se ejecuten, que se apliquen esos mecanismos que provee la legislación panameña para permitir que el promotor sea responsable y que no sea el Estado panameño el que quede pagando la factura del cierre de este proyecto. Thank you, Joanna. Gracias, Joana. Damaris, Carlos. Damaris, Carlos, últimos comentarios. Sobre el tema de la campaña masiva que tiene la empresa, nosotros como Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, y yo creo que gracias al CIAM que ha estado siempre apoyando fuertemente, hemos generado una serie de materiales que se están distribuyendo en todo el país a través de diferentes lideresas y líderes en las comunidades. Aquí tengo una muestra, está en digital, creo que Joana podría compartirlo o ya lo compartió ahí. Y estamos tratando de acercarnos en diferentes espacios. En Viernes Santo la gente fue a las, ya no me acuerdo cómo le llaman, a las procesiones religiosas y entregaron el material. Estamos yendo a las universidades, estamos yendo a los parques, tratando de hablar con la gente. Yo creo que el mismo proceso que hicimos en 2023, ahora con más herramientas y con más insumos que demuestran el impacto negativo de esta actividad minera en el territorio y dejando la otra parte de la moneda, ¿verdad? Porque ellos están diciendo de los beneficios, supuestos beneficios económicos de los trabajadores que quedaron sin empleo y de que en la transición energética se necesita el cobre y demás, pero bueno, ¿cuáles son los impactos que realmente tiene esta actividad para un territorio tan pequeño y tan rico en biodiversidad como es Panamá? Así que nosotros desde nuestras posibilidades, porque no es que tengamos los recursos, no tenemos los recursos de Minera Panamá, pero tenemos un recurso que yo creo que es muchísimo más valioso, que es el compromiso de la gente de las comunidades con el sentido de pertenencia y de querer a un Panamá verde, de querer un Panamá libre de minería. Y yo creo que todos estamos haciendo nuestros esfuerzos en las comunidades. Carlos lo está haciendo visitando el territorio, hablando con la gente, y yo creo que ese es el aporte que nosotros podemos hacer. Obviamente que necesitamos muchísimos materiales para poder llegar a tantísima gente y diversificar las fuentes, ¿verdad? Porque ahora también los jóvenes se comunican mucho a través de los celulares y todo eso. Tener ese tipo de mecanismos, yo creo que lo tenemos que seguir utilizando las herramientas que nos quedan al alcance. Sí, primero que todo, darles las gracias por la oportunidad y esta ventana para transmitir nuestra información, porque se promueve aquí mismo en Panamá. Bueno, nuestro punto sensible, como mencioné antes, es la situación económica de muchas comunidades que está pronta, pero nosotros siempre tratamos de sembrar esa semilla de que qué futuro le queda a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, si se destruye toda esta área que es tan importante, no solamente para Panamá, sino para el mundo. Entonces, se le siembra esa semilla, se le explica a la persona, se toma ese tiempo de llevarle ese conocimiento que muchas personas a veces carecen por ignorancia, por vivir simplemente el día a día y también por la falta o al acceso de la información. Entonces, nosotros estamos tratando de llevar esa información de diferentes formas, pero sí se requiere más material de apoyo, se requiere de repente algún otro tipo de medio y como le dije, de repente generar algún tipo de actividad económica para que muchas comunidades no se vean tan necesitadas de repente de depender de esta mina, porque ese es el punto débil que ellos utilizan con las personas,
darle un empleo, darle una dádiva, y en este caso se está viendo la visita de la empresa minera a las diferentes escuelas, regalando maletas, cuadernos, cosas que realmente no son más que migajas, con tal de comprar esa opinión de las personas, sabiendo que eso es algo totalmente negativo. Muchas gracias. Thank you. So I know that Muchas gracias a ustedes. Yo sé que hay muchas más preguntas, lo que es una fuerte muestra del interés que se tiene en este tema y la solidaridad que tenemos desde acá en Canadá y en muchos más países del mundo que estamos prestando atención a la lucha en Panamá. Así que vamos a dar seguimiento a estas preguntas que nos quedan. Es una excelente forma de empezar a clausurar nuestro webinario. Vamos a estar compartiendo la información sobre nuestros ponentes, enlaces a la acción que hemos compartido hoy y muchísimas gracias a las organizaciones que han respaldado este webinario, especialmente America's Policy Group y Panamá Vale Más Sin Minería. Muchísimas gracias. Gracias a Paulina de Earthworks, gracias a nuestro equipo de comunicaciones en Mining Watch. Paulina y yo hemos tenido el apoyo de todo un equipo de personas que nos han ayudado a asegurar un buen webinario. Entonces, muchísimas gracias a todas estas personas. Gracias a Megan y a María, nuestras intérpretes, y también a nuestros ponentes excelentes, Joana, Carlos, Damaris, Olmedo. Muchísimas gracias. Y gracias por todo el trabajo que hacen para proteger el medio ambiente y el agua. Mucha apreciación para ustedes. Que pasen una feliz tarde. Gracias. Gracias.